Que el Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos seamos todos en esta noche. Hoy nos vamos a gozar en la palabra de nuestro Dios. Tenemos el tema, la continuación del tema Bibliología, con la sección La historia de la Biblia a través de los tiempos. Dios te bendiga y deseamos que hoy seamos bendecidos por medio de la palabra y que hoy nuestro aprendizaje pueda ser marcado a través del crecimiento en las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga y en este momento voy a dejar ya este espacio para continuar con la exposición de la palabra, y antes vamos a entonar unos cánticos para bendecir a nuestro Dios. Dios les bendiga y muchas bendiciones para todos. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Bendecidos, ya su nombre. Gloria, qué bueno es el Señor. Vamos a iniciar este hermoso servicio, esta hermosa tarde y noche que Dios nos permite estar aquí, con unas alabanzas así alegres todos. Dice, toda la noche sin parar. Gloria a Dios. Con óleo de alegría me has ungido, no soy con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre exaltaré. El pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciéndole su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciéndole su gloria y majestad. Él es el Rey de Israel. Gloria a Dios. Toda la noche sin parar, saliendo de aquí, vamos a nuestro hogar y seguir hablando con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos si así gusta, levante sus manos. Vamos a decirle, oh Dios, que cada día, Dios Santo, al amanecer, al despertar, detengamos, Señor, nuestra mente y todo el día, que nuestro pensamiento siempre seas tú de día y de noche, Señor. Gracias. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir,
tu presencia, Señor. Gracias. Y la honra y la gloria, recibe la alabanza y la adoración. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuestro pastor tiene este lugar. Amén. Gracias, gracias a nuestro Dios. Que Dios les guarde, les bendiga, les multiplique en bendición. Gracias a nuestro Dios. Dios les bendiga y pues así como estamos en bendición, vamos a entrar en este momento de bendición a través de la exposición de la bendita palabra del Señor. Hoy vamos a leer la palabra del Señor juntos y así poder bendecir el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Gracias a Dios. Qué maravilloso es poder estar hoy en bendición y poder bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Hoy tenemos el tema, estamos en sus pantallas. Quiero dar la bienvenida a los hermanos que están en sus hogares, en alguna reunión. Dios bendiga. Algunos hermanos pastores nos mencionaban que en sus iglesias mismas están transmitiendo, entonces esto se multiplica. Entonces hoy no estamos solamente nosotros, sabemos varios hermanos en diferentes lugares. Bueno, en sus pantallas ya, si están observando, tenemos el tema bibliología, las escrituras o la escritura de la Biblia a través del tiempo. La palabra del Señor nos habla, bibliología, a través del tiempo. Quiero leer para todos este versículo de la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Y así dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo número 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Voy a repetir 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Acompáñeme para ir ante nuestro Dios y decirle: Señor, habla nuestras vidas. Que esta palabra que hoy será sembrada, podamos hoy bendecir el nombre del Señor a través de nuestra atención, concentración y aprendizaje y también memorización. Oremos juntos. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, Señor, por la palabra tuya. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Te pido, Dios, que en esta hora la bendita palabra que hoy será predicada, oh Dios, pueda traer bendición a nuestra vida en este momento. Que podamos, Señor, instruir, oh Dios, nuestra vida y que así podamos, Señor, aprender día a día, momento a momento, oh Dios, la santa bendita palabra tuya, oh Dios, para poderla guardar siempre y poder acrecentar nuestra vida espiritual. Gracias en este momento. Bendigo a todo tu pueblo ya aquí presente y también a todos nuestros hermanos que están en los diversos lugares. También, Señor, escuchando esta gloriosa y bendita palabra tuya. Gracias en este momento, en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias porque eres santo y bueno. Bendigo tu nombre y te doy toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Ocupen sus lugares y vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Quisiera hacer un breve resumen para adentrarnos en la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado Las Escrituras de la Biblia a través del tiempo. El tema lo hemos titulado bibliología. Y la palabra Biblia, aprendimos el tema inicial, que no es el equivalente a escritura. Es decir, la palabra Biblia realmente
es el vocablo que se extrajo de acuerdo a la estructura del material donde se escribió las escrituras, donde se escribió no la Biblia, las escrituras, es decir, lo que en ella está escrito. De tal manera que cuando hablamos de este volumen que ahora no está escrito ni en piedra, tampoco en papiro, tampoco en pergamino, está escrito en papel. Y por lo tanto, la palabra o el término Biblia está muy relacionado al origen de cuando la Biblia en su segunda faceta se empezó a escribir, que fue precisamente en el papiro. El papiro se explotaba o se cosechaba en el puerto de Biblos, y de ahí entonces surge la palabra Biblia. Entonces quiere decir que el término Biblia no está relacionado directamente con las escrituras. Las escrituras más bien están relacionadas con la ley de Jehová, el Pentateuco. Eso lo vamos a ver enseguida. Gloria a Dios. Vayamos a nuestras imágenes y vamos a encontrar que la Biblia habla. Pablo le dijo a Timoteo: toda escritura es inspirada, dice, por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero hay algo muy importante. Hoy, en nuestro tema general, vamos a hablar, y yo espero que hoy podamos aprovechar el tiempo al máximo. Me voy un poco rápido por hoy en el tema de hoy para terminarlo. El tema que tenemos hoy es el segundo: origen de la Biblia a través del tiempo. Estamos hablando de historia y encontramos que la Biblia en el tiempo, aquí lo vemos, la Biblia en el tiempo, es decir, vamos a aprender varias cosas: cómo o cuándo se escribió, en qué tiempo, qué tiempos transcurrieron, y también vamos a estudiar hoy cómo se empezó a escribir la Biblia, ya que en ese entonces no hay imprentas, no había papel como hoy en día lo hay. Entonces, la Biblia en el tiempo. En esta lámina, que espero que lo puedan ustedes captar de su lugar, la Biblia en el tiempo. Aquí este signo que aquí ven es la cruz cuando Cristo fue crucificado y muerto. Antes de este símbolo de la cruz está una flecha marcando hacia abajo. Debería de ser el año 0, pero Cristo no nació en el año 0. Jesucristo o Jesús nació en el año aproximadamente 3 o 4, correspondiente a nuestro calendario romano. Es decir, que cuando se editó el calendario, los responsables tuvieron una falla, un error, y se equivocaron, y Jesús no nace en el año 0, sino 3 o 4 aproximadamente. Bueno, hoy no es exactamente la cuestión que nos ocupa para esto, sino estudiar realmente cuándo o en qué momento la Biblia se escribió. Esta línea amarilla que ven aquí es simbólicamente la línea del tiempo. ¿Ustedes han hecho la pregunta sobre cuándo la Biblia se empezó a escribir? Es decir, a partir de qué momento y quiénes la escribieron. Bueno, de acuerdo a bibliología, se habla de que hubo un promedio de 40 personas que escribieron la Biblia, no autores, porque el autor de la escritura es Dios. Pero hubo 40 personas a quienes se les dictó, y a través de los medios de la inspiración, revelación e iluminación empezaron a escribir la Biblia. El primer hombre que empezó a escribir la Biblia fue Moisés. Y curiosamente no es lo que muchas veces pensamos, ya que nuestra Biblia comienza con ¿qué libro, hermana Olivia? ¿Con qué libro empieza la Biblia? ¿Cuál es el primero? Génesis.
Pero resulta que Génesis no es el primer libro que se escribe en la historia. Históricamente se coincide que el primer libro que se escribió por Moisés no fue Génesis, sino fue Job, y de ahí otros más, y así se empezaron a escribir. Obviamente, y es claro, que Moisés no vivió el tiempo del comienzo, del Génesis, del Edén, del diluvio. Entonces, Moisés, ¿cómo supo eso? Bueno, Moisés lo supo por revelación, por iluminación, pero también a través del relato, ya que, la palabra nos enseña, de acuerdo a bibliología, que los primeros hombres, desde Adán hasta Moisés y así hasta Jesús, ellos relataban a través de la memorización de la palabra de padres a hijos, y así se trasladaba toda la información llegando a nuestros días y hasta que la Biblia se terminó. Entonces encontramos que en la historia, y vamos aquí a mirar nuestras imágenes, esto que aquí ustedes miran, encontramos aquí la palabra Moisés, es decir, que Moisés vivió aproximadamente en el año 2000, año 606 a 536, sucedió lo que llamamos el dominio del imperio babilónico. 536 a 330 antes de Cristo, el imperio persa. Entonces encontramos que la formación del Antiguo Testamento se empezó a escribir a partir del año 2000 antes de Cristo. Estamos hablando que en nuestro tiempo, si lo ubicáramos ahora, estaríamos hablando que el Antiguo Testamento se empezó a escribir 2000 años antes de Cristo, pero como hemos ahora nosotros vivido ya 2000 años más 2020 años, entonces el Antiguo Testamento se empezó a escribir hace 4020 años aproximadamente. Es decir, que el Antiguo Testamento se escribió del año 2000 al año 405 aproximadamente. O sea, estos datos son aproximados, o sea, no se puede determinar una fecha exacta. Dicho de otra manera, encontramos entonces que el Antiguo Testamento se escribe del año 2000 al año 405. Hagan ustedes una cuenta y alguien nos puede decir en su lugar cuántos años tardó en escribirse el Antiguo Testamento. Alguien que sabe hacer la suma, yo creo que todos. Dígame, ¿cuántos años tardó en escribirse el Antiguo Testamento? ¿Perdón? ¿Cuántos dice? Miren, el Antiguo Testamento describe del año 2000 al año 400. Entonces estamos hablando que aquí es descendente la cantidad. Estamos hablando de un promedio de 1600 años. Porque del año 2000 al año 400 va descendiendo. Entonces ahí al 2000 le quitamos 1000 años, ya tenemos 1000. Y a los otros 1000 le quitamos 400, quedan 600. Entonces la Biblia en el Antiguo Testamento tuvo una duración aproximada de 1600 años. Eso tardó en escribirse. Nos queda claro que el Antiguo Testamento pasaron muchas generaciones y los que escribieron, que fueron varios autores, Moisés fue uno de ellos, Salomón, David y otros más, profetas mayores, menores, encontramos que el Antiguo Testamento tardó 1600 años, es decir, que Moisés, por ejemplo, él no conoció en persona a David. Moisés no conoció en persona a Abraham, a Salomón.
a los profetas mayores y menores. Inclusive vivieron en diferentes culturas y regiones. Entonces, el Antiguo Testamento se escribió en esa temporada, hablando de un total promedio de 1600 años. Aquí se escribe. Ahora, ¿qué sucede después de que se termina de escribir el Antiguo Testamento? Bueno, Jesús no nace todavía y nos quedan 400 años cuando, es decir, el Antiguo Testamento se terminó de escribir más o menos por esta línea aquí. Era el año 400 antes de Cristo. No olvidemos que Cristo es el centro de la historia. De aquí para acá, la suma de años era descendente, empezando del 6000, del 4000, 3000, 2000, 1000, año cero. Y de aquí para acá no desciende, aumenta 1000, 2000, 2020 y estamos ahora en el 2020. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos 400 años hasta el año cero cuando Cristo nace. ¿Qué sucedió en esa época? ¿Se escribió algún libro? Sí, pero no los libros canónicos. Subraye usted la palabra canónicos y también la palabra apócrifos. En los 400 años que continuarían, aquí más o menos, aquí sería más o menos el año 400 al año cero cuando Cristo nace, se le conoce como el periodo intertestamentario. Repita conmigo, periodo intertestamentario. ¿Qué quiere decir esto de periodo intertestamentario? Que es un periodo intermedio entre los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. A eso se le llama el periodo intertestamentario. Ahora, ¿cuánto tardó el periodo intertestamentario? Alguien dígalo de su lugar. 400 años. Sí, Dios los bendiga. Aquí lo vemos, 400 años que se le llaman como los años del silencio. Es decir, que la revelación del canon de la Biblia. Ahora, ¿qué significa o qué quiero decir con el canon de la Biblia? Bueno, estoy hablando de que los libros canónicos son los 66 libros de la Biblia que tenemos en nuestras manos, de Génesis a Malaquías, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. Entonces encontramos que esos 66 libros son libros canónicos. Sin embargo, aprendimos en el primer tema que la Biblia católica tiene varios libros no canónicos que se le llaman apócrifos o también libros deuterocanónicos y algunas adiciones de algún capítulo, alguna parte de un capítulo de los libros de Daniel, de Esther, y encontramos que esos libros que no son canónicos sino apócrifos se escribieron. ¿Cuándo se escribieron? Alguien ayúdeme de su lugar. ¿Cuándo se escribieron? Algunos de ellos. Ahora, quiero decirles que cuando hablamos de los libros apócrifos, la Biblia católica tiene una serie de libros apócrifos y algunas ediciones, pero en realidad existen un número vasto que pudiera ascender hasta decenas de libros apócrifos. Aparte, no solamente de los que están en la Biblia católica. Ahora, ¿cuándo se escribieron los libros apócrifos? Bueno, ahí lo vemos. La gran mayoría se escribieron en los 400 años que duró el periodo intertestamentario. Cuando hablamos de libros apócrifos, no voy a entrar en mucha profundidad porque hay un tema específico. No quiere decir que exactamente son libros satánicos o que hay que satanizarlos, no. Contienen historia y es verídica, inclusive son de mucha ayuda, pero no podemos utilizarlos como libros de asuntos
de plataforma fundamental en la vida cristiana, ni tampoco como asuntos de fe. Creo que es claro esto. Vamos a continuar. El siguiente asunto es ¿cuándo se escribió el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento se escribe después del periodo intertestamentario, que tiene una duración de 400 años. Y es precisamente cuando Jesús nace al año 100. Estamos hablando de aquí más o menos. Es decir, el Nuevo Testamento, aquí quiero corregir porque, bueno, no, se me pasó aquí dice Antiguo Testamento. Aquí es Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se empieza a escribir del año 4 al año 100. 3 o 4, que es cuando Jesús nace, al año 100. Hubo varios escritores, de acuerdo a la Biblia. Pablo fue el que escribe por lo menos las terceras partes del Nuevo Testamento, cartas y epístolas, con una duración de aproximadamente 100 años. En el año 100, el canon del Nuevo Testamento se cierra y se termina. Y esa es la formación de el Nuevo Testamento. Cuando imperaba Roma, obviamente que Roma no terminó en el año 100. El Imperio Romano comenzó a reinar aproximadamente del año 63, pero antes de Cristo, al año 475, que fue cuando empezó a decaer y a desaparecer. Pero el Nuevo Testamento se termina de escribir y comienza 100 años promedio, aproximadamente, el Nuevo Testamento. Entonces encontramos que entre ambos testamentos, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, hay una separación de 400 años, que es el periodo intertestamentario o el periodo del silencio. 400 años, que es cuando se escribe el mayor número de libros apócrifos, que no son canónicos. ¿Por qué se le llaman libros canónicos a los 66 libros? Se les reconoce como los libros inspirados divinamente de nuestro Dios. Muy bien, vamos a continuar. Ahora pasamos a nuestra siguiente lámina y encontramos que el proceso de la Biblia en el tiempo, su historia. Estamos hablando de cómo la Biblia empieza a revelarse, a relatarse por Dios y a plasmarse en algún lugar y en algún estilo y en alguna forma. Bien, vamos aquí a encontrar que, de acuerdo a la Escritura, la Biblia empieza a escribirse por los tiempos de Moisés, pero resulta que no es Moisés quien la escribe. Por ejemplo, la primera Biblia que fue impresa en la historia, esto tiene un promedio de casi 560 años, aproximadamente en el siglo IV y a mitad, por un personaje llamado de apellido Gutenberg. Él es el que empieza a imprimir la Biblia y su impresión fue muy larga y muy tediosa, porque era imprimir hoja por hoja y hoja por hoja, y ni siquiera las primeras se escribieron en papel, fue en vitela, que era unas hojas pero de piel de ternera, de vaca, pues pergamino, pero ya en un estilo de impresión en imprenta. Entonces, la primera Biblia que se escribe no fue ni en papel, ni en pergamino, ni en papiro. ¿Alguien recuerda en qué se escribió las primeras partes de lo que fue la ley de Dios?
o algunas escrituras en piedra. Fíjese, imagínense que hoy tuviéramos una Biblia entera escrita en piedra. Pues sería imposible, hermanos. No se puede. Entonces encontramos que Moisés recibe los primeros asuntos de la escritura conocidos como el decálogo. Cuando hablamos de la ley de Dios, vamos a encontrar que hay varios tipos de ley. Toda la Biblia es identificada como la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia se identifican como el Pentateuco. Y adelanto un poquito, los antiguos hombres a los escritos del Antiguo Testamento los identificaban como Moisés y los profetas. Fíjese qué impresionante es esto. Ahora, encontramos que lo que Moisés recibe de parte de Dios escritos en piedra, hoy en día la tradición nos habla de que Moisés recibió 2 tablas. Pero la Biblia no narra exactamente en la historia que pudieron haber sido 2 tablas exactamente, o 3, o más, o una sola piedra, como una alhaja, pues. Y es cuando en este caso Moisés, vamos a ir a nuestras láminas, recibe de parte de Dios los primeros escritos, que fue el decálogo, en lo que se llamó la escritura cuneiforme. A ver, todos repitamos: la escritura cuneiforme. Cuneiforme, grábenselo porque al final va a haber un examen, La escritura cuneiforme. ¿Qué significa la palabra escritura cuneiforme? Bueno, en realidad es la escritura escrita en piedra, pero encontramos que la escritura cuneiforme viene o se deriva de exactamente una escritura en piedra. Mire, esto es una piedra y aquí está escrito partes de escritura de ese entonces. No necesariamente aquí se escribió la Biblia. Las culturas más antiguas plasmaban sus escritos grabándolas en tablas de piedra. La palabra cuneiforme viene del latín cuneum, así, de latín, que significa cuña, pero en el lenguaje castellano hoy más cercano a nuestro lenguaje sería cincel, de latín cincel. Y en la piedra con el cincel se acuñaban, de ahí viene la palabra cuneiforme. Se cincelaban y se daban forma a las letras. Imagínense toda la Biblia que hoy se escribiera en piedra. Dios mío, sería, no digo imposible, pero una obra impresionante. Bueno, afortunadamente Moisés solo recibió los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos, no harás imagen, no te arrodillarás, honra a tu padre y a tu madre, el 7º día lo guardarás, no codiciarás. Bueno, 10 escritos, 10 mandamientos conocidos como el decálogo. Aquí vemos que la palabra escritura cuneiforme es la escritura labrada en piedra. Aquí vemos a Moisés. Esto es la tradición, que él recibió dos piedras o tablas de piedra, donde cada parte tenía 5 mandamientos. Es la tradición. Eso no lo podemos asegurar si fueron 2 piedras o 3 o bueno, pero esto es lo más tradicional. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, aquí vamos a encontrar el siguiente párrafo. Después, a través del tiempo, encontramos
que viene el siguiente estilo de cómo se empezó a escribir los escritos, ya no en piedra, la escritura cuneiforme. Ahora encontramos que la palabra escritura en papiro era algo diferente. La palabra papiro era escritura en un pliego, lámina, hoja, fabricada a través de una planta llamada precisamente el papiro. Aquí vemos esta planta. Decía el tema pasado, la planta del papiro, algo así como esto, pero quien en sus pueblos o ciudades o países conoce lo que es el tule, es algo parecido, algo parecido. Es más, del tule también se fabrican sopladores para soplarse, para avivar las llamas de fuego, o para sombreros, petates para dormir. Del tule se teje, se seca, se procesa, se hierve, se pinta, y se teje. El papiro era algo similar. Aquí vemos la planta, es de agua. Se procesaba y se hacía este tipo de hojas muy prensadas. Se secaban y a mano se empezaba a escribir. No había imprenta en ese entonces, ni plumones. Era a mano y se empezaba a escribir letras. Y aquí, este método fue utilizado por los escritores judíos que elaboraron los primeros manuscritos. Grábese usted la palabra manuscritos, porque tenemos un tema que se titula los manuscritos originales de la Biblia. ¿Qué son los manuscritos? Es decir, los primeros escritos que se plasmaron en papiro y pergamino, pero sobre todo pergamino, ya que el papiro no podía resistir mucho tiempo. Y a pesar de que hoy en día hay algunos vestigios de papiros, pero son prácticamente casi ya imposibles de descifrar, porque el papiro se dice que tenía una duración no mayor a unos 100 años. Se deterioraba, se podría y ya no podía ser básico. Encontramos que los manuscritos eran de una antigüedad de 1500 años. Imaginémonos escritos del Pentateuco, del Antiguo Testamento, y tenían que reescribirlos, y poder juntar todo era una verdadera odisea. Pero bueno, finalmente encontramos que el uso del papiro, mire, era un método muy antiguo, demasiado lento y muy frágil, y que a pesar de los procesos bien elaborados, finalmente se deterioraban y era imposible hacer escritos en grandes cantidades, en masa. O sea, era imposible. Aquí vemos un ejemplo de un papiro. Mire, es bien difícil ya hoy decir que hay papiros en existencia. Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo la Biblia, Antiguo Testamento, se empezó a escribir en la antigüedad, en hojas de papiro, escritos a mano, así, como dibujándolos. O sea, era impresionante esto. La palabra, mire, aquí es esto muy importante, este dato es muy importante. Bueno, aquí se nos descompensó un poquito el formato al vaciar la computadora, pero bueno, la palabra Biblia no es el equivalente de escritura, eso ya lo aprendimos. El término Biblia viene del término biblos, que en griego significa libros, y la palabra biblos era el nombre de la ciudad de la región de Fenicia, hoy región del Líbano, y encontramos que ahí se
explotaba o sustraía el papiro y entonces de ahí viene la palabra Biblia. Entonces, una cosa es hablar de Biblia, que es en la forma del volumen. Esto es una Biblia, pero ¿alguien tiene su celular por ahí? A ver, levante su celular. A ver, hermana Minerva, levántelo. A ver, no, así sí está, ahí está. Amén. Bueno, ella resulta que programa y abre los 66 libros de la Biblia, porque por el internet ahí y los puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora yo pregunto, ¿es una Biblia? No, es la escritura de los 66 libros. La palabra Biblia es esto. Hermano Adrián, usted tiene una tablet ahí. En la tablet también puede leer los 66 libros, pero la tablet es la Biblia. No, fíjense que es importante definir los conceptos. La palabra Biblia es precisamente la forma y el volumen. Entonces, el vocablo Biblia viene precisamente del uso del papiro. Vamos, de tal manera que la palabra escritura es otra cosa. Es otra cosa. Y encontramos que el término Biblia significa conjunto de libros, 66 libros. De hecho, la palabra biblioteca viene del vocablo Biblia, por eso se llama biblioteca. Dígame usted si está de acuerdo. ¿Esto es una biblioteca? Amén. ¿Sí o no? Amén. Son Sí son. Sí, ¿sabe por qué sí es una biblioteca? Porque son 66 libros aquí en conjunto. Amén, amén. Y una biblioteca es hablar un lugar donde hay muchos libros. Aquí hay muchos libros. Entonces, obviamente que el vocablo Biblia es el nombre más correcto. Vamos, sin embargo, en una biblioteca, de acuerdo a a los orígenes, una biblioteca no puede llevar ese nombre si hay muchos libros de medicina, de historia, de geografía, de civismo, de política, de economía. No se le puede llamar biblioteca si no hay una Biblia ahí. Si faltara una Biblia, pierde ese sazón, aunque sí es una biblioteca, porque hay muchos libros. Entonces, la palabra biblioteca es el lugar donde hay muchos libros, y la Biblia tiene muchos libros, 66. Seguimos adelante. De ahí el término biblioteca, un lugar de exposición de varios libros. La Biblia no es un libro, son el conjunto de 66 libros canónicos. Bueno, la palabra Biblia surge de la antigua ciudad Biblos, bueno, etcétera, etcétera. Ahí nada más. Y aquí hay algo importante. Biblia. La palabra Biblia, mire, es importante que esto usted lo sepa. La palabra Biblia surge de la antigua ciudad del puerto comercial de Biblos. Sin embargo, es importante definir que la palabra Biblia, por ejemplo, vamos a hablar de algún personaje que vivió en la época de Moisés y que llegó a su mano algunos volúmenes escritos en papiro de las Escrituras. Ellos nunca le llamaron tengo parte de la Biblia. No, ya que el término Biblia es, y fue algo posteriormente, ni siquiera al final del Nuevo Testamento. La palabra Biblia ya es un término que realmente se castellanizó ya muchos años después, ya cuando la Biblia se empezó a imprimir. Antiguamente,
Y esto es algo que hoy es importante que usted conozca. Antes, las escrituras, como Génesis, Éxodo, Levítico, hasta Malaquías, no la llamaban Biblia. Ellos la llamaban, por ejemplo, la ley de Dios, el Pentateuco. La llamaban Moisés y los profetas. La llamaban Moisés y los profetas. ¿Sabe usted y recuerda cuando murió el rico y Lázaro? Y que aquí no sé por qué no salieron otros dos nombres que había puesto: Moisés y los profetas, la ley de Dios. Y resulta que cuando el rico alzó sus ojos y se vio en el infierno, le dijo al padre Abraham, como Lázaro no podía pasar para que refrescara su lengua mojándola con agua de su dedo, entonces el rico le dijo al padre Abraham: bueno, si él no puede venir, manda a alguien que se levante y que vaya a hablarle a mis hermanos. Y el padre Abraham respondió diciendo: allá en la tierra a Moisés y los profetas. Pero el padre Abraham, ¿a qué se estaba refiriendo? A las escrituras. En otras palabras, el padre Abraham le estaba diciendo al rico: no, aunque un muerto se levante, no se van a persuadir. Además, allá ellos tienen el Pentateuco, en otras palabras, la ley de Jehová. Amén. Moisés y los profetas, allá está la palabra de Dios, allá tienen las escrituras. A ellos, allá que ellos lean y oigan y crean. Este fenómeno hasta hoy en día sigue en las iglesias. Dios, háblame. Dios, háblame, háblame. Y le exigimos a Dios a grito abierto: Señor, háblame. Y Dios te dice: aquí estoy, amén, amén. Háblame, Dios. Mi alma te alaba, Señor. A ver, hermano Israel, diga: háblame. Háblame, Señor. Aquí está. Pero ¿qué dice la iglesia? Algunos, no todos, responden como el rico: no, padre Abraham, no, de la Biblia no, que me hable otro, de otra forma. Háblame a través de un auto nuevo, a través de una cuenta bancaria, a través de... O sea, queremos que Dios nos hable de una forma diferente. Es verdad que Dios habla, pero la primera forma de cómo Dios nos va a hablar es a través de las escrituras. Alabe a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, por eso le digo: allá tienen la ley de Dios, el Pentateuco, la Torá. Allá tienen Moisés y los profetas. Allá tienen. Así es que allá oigan la ley de Dios. Moisés y los profetas. ¿Por qué decía Moisés y los profetas? Porque Moisés escribió la mayor parte de los libros, y los profetas pues están. ¿Se recuerdan el tema pasado que hablamos de los tres tipos de Biblias? Una la católica, otra la protestante y la Biblia judía. Obviamente que la Biblia judía no contiene el Nuevo Testamento, y la Biblia judía no está organizada como nosotros lo tenemos. No son ni siquiera los... ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia en el Antiguo Testamento? 39. La Biblia judía ni siquiera son 39. Quedamos que eran 24 y que funden varios, y muchos son escritos de Moisés y muchos son los profetas mayores, así les llaman. Aunque sean libros chiquitos como Oseas, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc,
Joel, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, 12 libros de profetas menores. Pero la Biblia judía solo se llaman los profetas mayores, incluyendo los 12 profetas menores. Por eso se le llamaban Moisés y los profetas. Como decir, la Biblia contiene la Biblia judía, Moisés y los profetas, pero se llamaban la ley de Dios. El Pentateuco, los 5 primeros, la Torá, era el lenguaje judío para algunos libros, y Moisés y los profetas, el todo del Antiguo Testamento. Bendigamos a Dios. Qué maravilloso es aprender esto, ¿no les parece? Muy bien, ahora encontramos que este punto tan importante es un tema necesario para entender que la Biblia se escribe primero en piedra, después se escribe en papiro. Pasaron muchos años, pero también muchos años donde las culturas antiguas lo escribieron en piedra. Hoy en día hay muchos hallazgos de culturas muy antiguas, Babilonia, Persia, que escribían en piedra. Por ejemplo, hay algunos escritos que se llaman la Rosetta, otro el código de Hammurabi, escritos en piedra, se han descubierto, y también escritos del Antiguo Testamento. Pero posteriormente viene el uso del papiro, que tardó muchos años, este estilo, y después se descubre otra forma para escribir que fue un estilo que tuvo más duración, y hoy en día se han hecho descubrimientos de manuscritos muy antiguos que fueron preservados, y aunque están con mucho desgaste notorio, pero que son muy factibles en su lectura hoy en día. Por ejemplo, lo que se llaman el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que no es que estuvieron en el Mar Muerto, pero que eran unas cuevas, las cuevas de Qumran, que estaban exactamente a la ribera del Mar Muerto, el Mar Salado, y ahí se descubren estos documentos que se cree que fueron de la época de Jesús, y que fueron escondidos así ahí por el año 70, cuando Roma invade Jerusalén, y esa tribu de los esenios dice que fueron y en esas cuevas escondieron en vasijas de barro, ollas, muchos pergaminos, y no eran hojas como hoy en día. La palabra pergamino ahorita lo vamos a ver, que es el punto que vamos a ir, el pergamino. La palabra pergamino viene, de hecho se le identifica de pergamino porque viene su nombre dado en honor a la ciudad griega llamada Pérgamo. Ahí se descubre este estilo y se inventa. La escritura en pergamino era un tipo de hoja o vitela, grábese vitela y pergamino, piel de vaca, manuscrito, título, documento original. Este es un pergamino, miren. El pergamino se hacía en rollos, así. Haga de cuenta, voy a hacerlo así, como está ahí. Se hacía una hoja de piel, así había pergaminos que eran hasta de 7 metros, es decir, como de la pared hasta acá, y se enrollaban así como aparece. Cuando Jesús entraba a la sinagoga, dice que le fue dado un pergamino que contenía, ¿qué libro? De Isaías, y dice que desenrollándolo. Qué importante es conocer esto para interpretar la Biblia. Entonces Jesús tomó el pergamino, pero era un pergamino así, y lo tomó y lo empezó, se leía, ya que estaba así, como lo ven ahí, entonces se iba dando vuelta y se iba pasando al otro lado y se iba leyendo, y ahí empezó a leer el pergamino que contenía escritos de Isaías, alguna parte pues de Isaías. Encontramos que el pergamino, como decimos, fue originario, su nombre se originó en honor a la ciudad de Pérgamo.
Era hojas hechas de pieles de animales, especialmente de vaca, y este método sustituyó al papiro, que era de muy poca duración. El pergamino bien conservado duraba hasta cientos de años. Muy bien. Pasamos a una lámina más. Escritura en pergamino. El pergamino superó en duración al papiro. Con extremos procesos y cuidados podía tener una larga duración. Aquí vemos un judío leyendo un pergamino. Hoy en día los judíos no tienen exactamente en las sinagogas una Biblia, aunque manejan el Antiguo Testamento en volúmenes, pero en las sinagogas ellos manejan los pergaminos. Ahí hay lugares donde tienen todos los pergaminos existentes que fueron escritos posteriormente. Y ahí los leen, y ahí oran, cantan y todo eso. Aquí vemos, a ver si logran apreciar, estas montañas que ven aquí. Aquí si ven un punto oscuro, es una cueva, pero en realidad son muchas cuevas. Si usted se para ahí, aquí pasa la carretera, el Mar Muerto está aquí. Por eso se le llama el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. No es que se descubrieron en el fondo del Mar Muerto, sino que estas cuevas, estas montañas, están a un lado del Mar Muerto. Usted se para aquí y ve estas cuevas. Son montañas muy desérticas, escarpadas, y hay mucha, pero mucha cueva. Ahí se descubrieron infinidades de manuscritos en estas cuevas, que son las cuevas de Qumran. Estos rollos o pergaminos fueron descubiertos por beduinos en el año entre los años 1947, como en 2 años, en las cuevas de Qumran, frente al Mar Muerto. Un vasto número de rollos, manuscritos antiguos de las escrituras o la Biblia en ollas de barro. Muchos manuscritos que fueron descubiertos fueron a parar a los mercados, donde se vendieron a un bajo costo. Muchos se recuperaron y actualmente están en el Museo de Israel, donde se exhibe un vasto número de estos rollos que son o datan del siglo I de la era cristiana. Entonces son documentos antiguos de más de 2000 años de duración. ¿Qué significa beduinos? Los que descubrieron son pastores que viven ahí de hecho viven no en ciudad, viven ahí entre las cuevas. Ahí tienen sus ganados y ahí pues es donde se descubrieron. Los rollos de Qumran. Aquí vemos un ejemplo. Se afirma que los rollos fueron escritos en hebreo, griego y arameo por una secta judía de los esenios. Se cree que fueron escritos entre el año 300 antes de Cristo al año 70. ¿Por qué el año 70? Porque en el año 70 Jerusalén fue invadida por los romanos, Tito Vespasiano, y arrasó el templo, lo quemó, lo destruyó, no quedó piedra sobre piedra. Y los esenios, que era como una secta judía, ahí escribieron esos documentos, y cuando fue invadida Jerusalén, ellos escondieron los manuscritos en las cuevas, y fue como se preservaron hasta 2000 años después. Qué impresionante es esto, ¿no les parece? Impresionante. Ahora vamos a avanzar, ya casi vamos a llegar al final. El siguiente estilo de la escritura primero fue en piedra, después en papiro, posteriormente en pergamino, y finalmente con la llegada de la tecnología y la imprenta en papel. Antiguamente
hasta el año 1455, que no había Biblias como la que ahora tenemos, solo existían extractos de partes de pergaminos, y muchas veces era difícil tenerlos juntos todos. Se escribían manuscritos y muchas veces se completaban obras. Aquí quiero dejar abierto un punto para apuntar a uno de los temas que tenemos posteriormente. En ese entonces no había una Biblia hasta el año de 1455, que fue cuando se termina de escribir la primer Biblia, o imprimir más bien en imprenta una Biblia completa en papel, y también en pergamino, pero ya en imprenta. De ahí hacia atrás, entonces encontramos que no existía una Biblia completa. Eran partes de pergaminos que se juntaban y se guardaban. Entonces llegó a haber varias colecciones de varias obras que eran no necesariamente completas de todos los 66 libros de la Biblia. Eran partes, algunas un 80% del total, otras el 50%. Bueno, a este extracto de manuscritos originales en pergaminos se les llamó, y aquí subrayamos, se les llamaron códices, que fue de donde esos códices, que fueron los más completos, los hombres que tradujeron y escribieron empezaron a redactar lo que se llamó, o lo que vendría a ser, la Biblia de nuestros días. La primer Biblia que se escribió fue la Biblia de Gutenberg, pero posteriormente hubo otras más Biblias que se empezaron a revisar y a escribir, como por ejemplo la Reina Valera, que conocemos hoy en día, que son las más antiguas, pero la Reina Valera no crea que es la que ahora tenemos aquí. Esta Biblia que tengo en mis manos es Reina Valera versión 1960. ¿Qué quiere decir esto? Que el que la tradujo en este caso español, fue Reina Valera, dos personajes. Pero ¿por qué se le llama Reina Valera? Porque uno la tradujo y el otro la revisó. Hoy no voy a entrar en esto porque es un tema específicamente para hablar. Y la primera Biblia que se escribió, Reina Valera, no fue la que tenemos aquí, versión 1960. Fue la Biblia del Cántaro y la Biblia del Oso. Es muy antiguísima, muy antigua. Bueno, vamos a pasar a este punto. El estilo de la Biblia escrita en papel. Aquí tenemos las hojas. Viene con la llegada del estilo del papel, el invento y la fabricación del papel. Bueno, pues los libros se fueron en grandes masas, cantidades, entre ellos la Biblia. Y encontramos que la palabra papel se deriva, fíjese, esto es muy curioso, todos los nombres se relacionan. Por ejemplo, Biblia viene de biblos, pero la palabra papel, pizarrón. ¿Alguien ha oído la palabra pizarrón? ¿Alguien ha oído hablar la palabra pizarra? ¿Alguien usó alguna vez la pizarra? Yo sí recuerdo que sí la llegué a usar, hermanos. La pizarra era una tablita más grande que esto, pero pintada de negro. Era como un pizarrón chiquito, pues. Yo solo la usé, pero no en una escuela, porque había una en casa. Pero los que vivieron un poco antes que yo, por ejemplo, mis padres, me dicen que ellos, cuando iban a la escuela, porque no querían ir casi todos, y también nosotros no queríamos ir, pero nos mandaron, ¿verdad?, a la fuerza. Los mandaban no con una libretita, sino que iban a la escuela con un carboncito, así como gis, y una pizarra. Y ahí la maestra daba la clase en el pizarrón grande, y ellos escribiendo en la pizarra, y borraban y volvían a escribir. Entonces la palabra pizarra, pizarrón, viene del mismo vocablo
viene de la palabra papel. Fíjese, la palabra papel, mire, escuche, viene o se deriva del nombre papiro. Papiro, papel. Pizarrón, papiro, papel. Pizarra. Eso se usaba en las escuelas. Aquí está un ejemplo de una pizarra, miren. Era chiquita así, como un pizarroncito. Y ya el maestro usaba el pizarrón. El pizarrón hasta hoy en nuestros días, a pesar de la tecnología, hoy en día es insustituible. Se sigue usando todavía el pizarrón. Pero la palabra pizarrón viene de papel y el papel viene de papiro. Bendigamos a Dios. Bien, seguimos adelante, hermanos. Aquí vemos cómo se imprimió la primera Biblia. Ese es un ejemplo de una imprenta del siglo IV, es decir, de hace alrededor de 600 años. O sea, la tecnología del uso de la impresión en papel no es tan antigua como parece. 560 años aproximadamente. Y aquí vemos que la primera Biblia que fue impresa en vitela, es decir, pergamino pulido de piel muy delgado, y se dio comienzo a la impresión de la Biblia en cantidades muy limitadas. El primer personaje que imprimió la Biblia fue Gutenberg, pero se pueden ustedes imaginar cómo es de grande la Biblia, y cada palabra tenían que labrar en metal, letra por letra, letra por letra. O sea, primero hacer los caracteres, cada letra. O sea, y después formar una hoja de lo que sería una hoja y después plasmarla. Y ahí le iban dando vuelta ahí como un rodillo ahí para sacar una hoja. Y otra, hermano, otra hoja y hermano, no era una Biblia como la que tenemos aquí. Se dice que las Biblias que Gutenberg imprimió eran Biblias enormes, gruesotas. Imagínense, no de hojas finitas, eran hojas de piel de vaca muy finitas. Y la segunda sección de impresión ya fue en hojas de papel, pero han sido un papel no tan fino como hoy en día. Lo hay, que son hojas que casi ni se siente. Entonces era un papel muy delgado. Aquí vemos, mire, la primera Biblia que imprimió Gutenberg, una Biblia pero muy antigua. Estos dibujos no fueron impresos en imprenta, porque esta Biblia contenía muchos dibujitos, figuritas. Esos se escribieron o se dibujaron a mano. Entonces esas Biblias eran muy hermosas, pero se imprimieron pocas en el mundo. Gutenberg, su nombre correcto era Johannes Gutenberg, mejor conocido solamente como Gutenberg, pero su nombre era Johannes Gutenberg. Y encontramos que este personaje de origen alemán imprimió o logró en su vida entera, imprimir solo 180 Biblias o ejemplares, 45 Biblias en vitela o en pergamino y 135 en papel, y las terminó en el año de 1455. Se dice que hoy en día solo quedan completas, así y en museos, solo 3 Biblias en el mundo. Las demás están a medias, se deterioraron, pues han pasado 450 años, no, 550 años. Entonces se deterioraron. Pero esa es una Biblia de las únicas 3 que existen a nivel mundial, hermosas, maravillosas, las primeras Biblias en su estilo. En toda su vida Gutenberg solo logró imprimir, ¿cuántas Biblias? 180. Hoy en día, en tan solo
días, semanas, pueden imprimir miles y millones en las imprentas que van, Dios mío, a velocidades es sorprendente. Con la llegada del papel, bueno, sucede que se imprimen cantidades. Se dice que se han impreso Biblias en más de 2000 idiomas hoy en día y dialectos, en todos los idiomas y dialectos del mundo. Las ilustraciones y todo eso hoy en día es impresión rapidísima, y sobre todo Biblias no solamente en idiomas y dialectos, sino en cantidades millonarias y en múltiples versiones y estilos. Hoy en día hay muchos tipos de Biblias. Esta es Reina Valera, versión 1960. Otros tienen la Biblia Mundo Hispano, otras tienen la Biblia NBI, otros tienen la Scofield, otros tienen la Biblia Arcoíris, así con muchos dibujos, otros tienen la versión pastoral, otro para bodas, otro para damas, otro para jóvenes, otro para niños. Hermano, tantas Biblias. Por Biblias hoy en día el mundo no para. ¿Habrá excusa ante Dios? ¿No conocí tu palabra? Hoy en día, imagínense, en los días de Jesús, ¿quién no? Si alguien llegaba a su mano un pergamino de alguna parte de la Biblia, era un tesoro. Pero hoy día tenemos los 66 libros completitos en una Biblia. ¡Qué maravilloso! Puede alabar a Dios, hermano. Estamos casi terminando ya, y un poquito de paciencia. Encontramos entonces, hermano, que, bueno, lo voy a leer. Con el avance de la tecnología, el desarrollo de la imprenta, los filmes, audio, libros, fotos, diapositivas, computación, discos compactos, tablets, teléfonos inteligentes, internet, pone a nuestro alcance todas las facilidades para relacionarnos con la Biblia y su sagrado contenido. Situación que en la antigüedad, con el uso del papiro, era imposible poseer una copia de un manuscrito, porque su elaboración era costosa, lenta, y se deterioraban. Por esta razón, aquí subrayamos, los conocimientos eran transmitidos en ese entonces, ya que era imposible tener Biblias como la nuestra. Si esta Biblia la preservo en un lugar muy protegido, puede tardar miles de años. El papiro no. El pergamino dura más, pero aún así tiene serios problemas. Por esta razón, los conocimientos de todos los escritos eran transmitidos oralmente por medio de la repetición y la memoración. Los padres se la enseñaban a sus hijos y la memorizaban. Se dice que en la antigüedad los judíos israelitas, dice que tenían en la memoria, en la mente, libros completos que habían memorizado, y los padres lo repetían a sus hijos. Hoy en día, hasta hoy en día, en las sinagogas los judíos se reúnen para repetir la Biblia y le enseñan a los niños, y los niños memorizan capítulos hasta libros enteros. ¿Por qué la Biblia Antiguo Testamento no desapareció? Porque su transmisión fue oral, repetición y memorización. Hoy en día nosotros deberíamos hacer lo mismo, hermano. Repetirla, memorizarla, hablarla. Porque cuando nosotros, ¿sabía usted que leer la Biblia, por ejemplo, yo puedo leer la Biblia sin hablar nada, pero se dice que cuando se lee la Biblia hablando, causa otro efecto en nuestro conocimiento? Y sobre todo el diablo escucha, hermano, y se va y dice, no. Imagínense qué pasa cuando el diablo nos escucha hablar
Y la serpiente antigua que los engañaba fue atado con una cadena y encerrado por 1000 años. Oiga, gloria a Dios. Que el diablo oyendo nos va a decir, no, me voy, no. Pero cuando lo hacemos en silencio, pues él no oye, hermano. Pero cuando usted está leyendo y la serpiente antigua que los engañaba dice que fue atado y fue lanzado vivo, donde ya estaba el falso profeta y el anticristo, y fue lanzado vivo en el lago de fuego. Oye, y el diablo está escuchando. ¿Usted cree que le va a convenir al diablo oír eso? No, hermanos. Por eso lea la Biblia en oración, pero si puede leerlo en voz audible, hágalo. Y se puede poner usted su cassette, ya no existen, ¿verdad? Su CD o CD, o su teléfono, o su tablet, o su computadora. Ponga la Biblia, ponga cuadros con textos bíblicos, y va a ver que el ambiente cambia, hermanos. Bendito es Dios, qué maravilloso es Dios. Este último dato es un poquito curioso, pero quise hacerlo para todos ustedes. Y nació en base a algunas preguntas que me hicieron antes de venir aquí en la página de la iglesia. Hermanos que hoy están aquí y que yo quiero responderles algunos. Algunos hermanos nos decían, hermano, ¿es pecado yo que vaya a la iglesia y use en vez de este volumen mi celular para leer la Biblia? Eso fue una pregunta que se hicieron. O tendrá el mismo efecto o no si yo leo la Biblia en mi tablet o en mi celular, en la iglesia o en el templo. Bueno, los escritos más antiguos se cincelaron en piedra. Si Dios hubiera escrito y entregado los mandamientos en el año 2000, en el año 2000 puse, no 2020. Hoy en día el CD o CD ya casi ni se usa, ¿verdad, hermano? Ya no, menos los cassettes o los VHS videos. En el año 2000 estaba fuerte los CD o CDs. Hoy en día ya no se usan casi. Sí, todavía, pero ya casi no. Pero si Dios nos hubiera traído la palabra de Dios, y si lo hubiera entregado a Moisés que viviera hoy en el año 2000, ¿usted cree que se la hubiera dado en piedra? ¿Por qué en piedra se la escribió Dios el decálogo? Pues porque era el estilo de ese entonces. Esto suena quizás un poquito simpático, pero cuando lo dijo un personaje que bueno, yo admiro, es un escritor de muchos libros, se llama Eliseo Vila. No sé si vive aún, pero eso sucedió hace 20 años posiblemente. Yo estuve en una conferencia con él, y él es escritor de libros. Nosotros en México teníamos una librería cristiana con mi esposa muy bendecida, y acudimos a esa reunión que lo invitamos para dar una conferencia, y el hermano dijo, si Dios hubiera dado la Biblia o las escrituras a Moisés en el año 2000, no se la hubiera entregado en 2 piedras cinceladas. Dice, se las hubiera dado en un CD. Bueno, sonó simpático esto, ¿no? Pero es la realidad. O sea, era otro estilo. Hoy en día, esto sonaría como que yo le digo, hermana Angélica, su Biblia, a ver dónde están sus piedras, donde está escrita la Biblia. Pues no, es el volumen. O si yo le dijera, hermana Ilse, a ver dónde está su papiro. Pues no, ya no se usa el papiro. O si yo le digo, hermana Avia, a ver, saque su pergamino de San... No, se va a ir al infierno porque no trae su pergamino. Mire lo que trae, es un volumen diferente. Pues claro que no. Pues esto suena lo mismo que juzguemos y condenemos a alguien que en la iglesia pueda abrir su celular y lea la Biblia. ¿Es pecado? No es pecado.
Quizás pudiéramos hablar en el asunto ético, pero aún con todo esto, en realidad la profundidad de la palabra y la consideración es que la Biblia en sí, o las escrituras, más bien usar ese término, dice, grábalas en tu mente, escríbelas en tu corazón y vívelas. Llegará un tiempo en que a lo mejor nos van a prohibir la Biblia. Dios permita que usted conozca capítulos enteros. Y le aseguro que si en un año nos prohibieran leer la Biblia y las quemaran y dijeran al que le sorprendamos con una Biblia en su mano, será degollado, atormentado y muerto. Bueno, usted ya no tiene una Biblia para leer. ¿Cómo se va a gozar en la palabra? La va a recordar, la va a vivir, la va a repetir en su mente, la va a hablar. Y usted, aunque no tenga una Biblia frente a usted, en realidad la tiene en su mente y en su corazón. Gloria al Señor. Así es que, hermano, bueno, yo sí le recomiendo que tenga una Biblia como esta Biblia que tengo en mis manos, el volumen grabado, pero si alguien abre su celular o su tablet en la iglesia, no es pecado. Pero sí es falta de educación que en la iglesia usemos el celular o la tablet para navegar por Facebook, por internet. Esto sí es no correcto. Eso hágalo en casa. En la iglesia específicamente ponga seguro y solamente limítese a abrir la Biblia o la concordancia y nada más. Bendigamos a Dios, hermano. De tal manera que entonces encontramos aquí algo muy importante. Perspectiva de la Biblia en el asunto que es muy importante de que decía el hermano Eliseo Vila, si Dios le hubiera dado a Moisés en el año 2000, hubiera recibido pues un CD o CD. Bueno, pues suena solo como simpático, pero es solo para entrar en una reflexión de que en ese entonces fue en piedra, cuneiforme el estilo. Perspectiva de la Biblia o de la lectura de la Biblia. Hay quienes condenan a los que leen las escrituras utilizando una tablet, teléfono o teléfono inteligente. Este es el volumen de la Biblia, una tablet o el teléfono. Bueno, finalmente no hay diferencia porque aquí está la escritura, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23. Lo único que cambia es que esta es si yo condeno, entonces aquí hay un problema, porque hay Biblias, esta por ejemplo es de piel, otras son de cartón y hay otras que son de plástico. Sí, así es. Y hay otras Biblias. Una ocasión alguien dice, a ver, todos saquen su Biblia, y alguien la levantó. Digo, pues, ¿pero dónde está? Y abrió la mano y era una Biblia chiquitita, ¿sí? Y dice, y el pastor ya lo estaba condenando, te vas al infierno porque esto es juguete. ¿Cómo que juguete? Es la Biblia, venga. Y puso una lupa grande y estaba toditita, de Génesis hasta Apocalipsis, así en ese volumen tan pequeñito. Entonces, ¿había una diferencia? No, sobre el tamaño. El estilo, piel, de tapadura, de pantalla líquida, de cristal o de papel. ¿Hay diferencia, hermano? ¿Usted le encuentra diferencia en la escritura? Ninguna. Esto es Biblia por su estructura del origen del papiro. Pero esta es la tecnología. Yo pudiera decir que si siguiéramos esta línea así como viene, lo primero, hablaríamos la escritura cuneiforme, la escritura en papiro, la escritura, síganme ayudando, después pergamino, después papel, y después cristal, y después pantalla líquida. ¿Y qué vendrá después? Yo no lo sé, no sé qué vendrá, pero algo posiblemente vendrá. Termino diciéndoles, el autor de las escrituras no es Moisés, no es Mateo, no es Pablo, no es Salomón, no es
ninguno de los 40 autores. Ellos solo fueron escritores. Pero verdaderamente el que inspiró y narró y dictó la escritura fue el mismo Dios. Por eso hoy pudiéramos decir que el autor de las escrituras es Dios. Sin embargo, hoy en día se han hecho tantas versiones que hoy en día se están preparando Biblias donde, por ejemplo, se están eliminando algunas partes. La Biblia judía no se acepta el Nuevo Testamento. La Biblia de los testigos de Jehová se han quitado partes y se han tergiversado varias partes de la Biblia. Algunas Biblias se han hecho en lenguajes diferentes y otros inclusive vulgares, y algunas Biblias inclusive se están suprimiendo algunos libros. Tanto así que inclusive, le voy a decir esto, hace algunos años, yo no sé si esto se logró consolidar, había una Biblia que estaba en proyecto donde sería suprimido todo el libro de Apocalipsis, porque decían que era un libro muy complicado y difícil de entenderlo, y se iba a suprimir. Entonces, esta es una situación. Hay Biblias donde la palabra Jehová no aparece, y son Biblias que por ahí a lo mejor usted tiene una y la trae, y dicen, es que la palabra Jehová no es correcto, y lo suprimieron también. Entonces, la Biblia en el mundo, la Biblia no existen derechos reservados. Todo mundo puede tergiversarla, quitar, poner, imprimir. Pero nosotros tenemos la Biblia por excelencia. Una pregunta final, alguien preguntaba, pastor, ¿usted cree que todo lo que está escrito aquí realmente es verídico, que Dios lo dictó? ¿O que alguien solamente le agregó, le quitó? ¿O posiblemente alguien al traducir tradujo mal y puso una palabra que no era? Porque la Biblia originalmente se escribió en hebreo, originalmente, y arameo, y después en griego, y después vinieron otras traducciones, que es otro tema que vamos a hablar, hasta llegar al castellano, náhuatl y otros dialectos más. Pero la Biblia es un regalo de Dios y nos gozamos por tener en nuestras manos este volumen tan sagrado, que es tan histórico y tan antiguo, pero por el hecho de ser tan pero tan antiguo, cuando se empezó a escribir a nuestra fecha han pasado alrededor de 3,000 o más bien 4,000 años ya. Han pasado 4,000 años. Todo este volumen llamado Biblia pasaron alrededor de 1,700 años para que la escribieran un vasto número de más de 40 autores, o más bien escritores, hasta llegar a nuestra vida. Por eso en este día yo quiero decirle, hermano, que Dios es grande y maravilloso, y hoy nos gozamos porque Dios es fiel y es verdadero. Oremos a Dios todos. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, porque tú nos has bendecido a través de este estudio bíblico tan maravilloso. Bendito eres. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo y guárdanos. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.